Hola, 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 bendiciones. Habla el apóstol Liz en este programa que hacemos todos los jueves, Palabras de Vida. Así que voy a esperar unos minutos a que alguien se conecte con nosotros. Aleluya. Hoy quiero hablarles un tema que es muy poderoso, lo que es el problema del pecado y la hipocresía dentro de la iglesia, el problema del pecado y la hipocresía dentro de la iglesia. Sabemos que esto es un tema muy controversial dentro de la iglesia de Jesucristo y muchas personas rehúsan ir a la iglesia y convertirse y llegar a otros lugares donde de verdad han sido invitados porque la excusa es de que alguien les hizo mal o que alguien es hipócrita o que alguien pues obviamente le ha marcado su vida por la vida de hipocresía que tienen en la iglesia. Y muchas de las personas que tal vez invitamos a nuestras congregaciones pueden decir, hay demasiado hipócrita dentro de la iglesia. Y son los pensamientos que tienen esas personas y lo que ellos sienten, porque la gente pues tal vez, muchos de ellos tal vez han sido reprendidos por sus pecados, y cuando han sido reprendidos por esos pecados muchas veces son culpables y le echan la culpa a los que están en la iglesia. O sea, piensan que porque están en pecado y alguien los invita a la iglesia, pues ya ellos le echan la culpa a la gente que está en la iglesia y se tratan de limpiar las manos echándole la culpa a otra persona. Y a veces por ser culpables de su pecado, ellos mismos necesitan el arrepentimiento y necesitan convertirse a Cristo. Y no vemos la sinceridad tal vez en los miembros, y eso es lo que quiero hablar hoy, porque a veces nosotros como estamos en la iglesia y somos miembros, somos líderes, tenemos que aprender que el pecado no se puede tapar, el pecado hay que tratarlo y saberlo tratar, y por eso hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, porque la gente en vez de descubrir el pecado en las personas o tal vez tratar de influenciar en la mentoría en la iglesia para descubrir ese tipo de pecado que está oculto, pues no lo hacen porque tienen miedo o porque simplemente tienen el pensamiento, bueno, allá él, que se lo lleve el diablo, y son realmente pensamientos o es una manera de pensar muy indiscreta, muy individualista. Y es una manera de pensar que tal vez está obsoleta dentro de la iglesia, porque como cuerpo de Cristo, todos tenemos que preocuparnos por saber qué es lo que está sucediendo en las personas que están a nuestro alrededor y tratar de preocuparnos porque cada quien esté madurando espiritualmente, esté haciendo lo correcto espiritualmente y que dejemos la hipocresía dentro de la iglesia. Obviamente hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, aún líderes que saben y conocen pecados ocultos y se quedan callados, no hablan nada. Y yo creo que esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo donde todos tenemos que trabajar juntos, donde todos tenemos que trabajar en equipo, no para descubrir el pecado y matar a la persona o echarla a un lado, sino para ayudar a esa persona a que pueda levantarse, a que pueda arrepentirse, a que pueda doblegar ese criterio que tiene él, que piensa que está bien, y que podamos todos ayudarnos los unos a los otros. Entonces hay que entender de que si no trabajamos fuerte en la iglesia, con los miembros tal vez indiferentes, podemos perder muchas personas dentro de nuestras iglesias, y aún muchos de los que están indiferentes por causa del pecado, como no tienen a nadie que los mentoree o a nadie que los ayude, tal vez esas personas van a ser aquellos que puedan dañar la iglesia, o aquellos que con hipocresía van a ocupar lugares de ministerio o lugares ministeriales de liderazgo. Y entonces estas personas, sabiendo el pecado oculto
operan en el ministerio como si nada hubiera pasado, y cuando viene a ver, esto va dañando la iglesia, va dañando esa atmósfera profética donde la gloria del Señor debe de caer. Entonces, quiero leerte algunos versículos que me van a respaldar hoy en lo que estoy hablando. Y el primero es Santiago capítulo 1, versículo 21 al 27. Donde dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche bien: recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia, que hay mucha gente que viene a oír la palabra. Ellos no van a tomar la palabra para hacerla una verdad en su vida, sino que vienen a oír la palabra, y cuando oyen la palabra aplican esa palabra a lo que están viviendo, o tal vez piensan, bueno, nos vamos a engañar nosotros mismos porque vamos a usar la palabra de acuerdo a mi conveniencia. Dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Escuche bien: si simplemente vienes a oír la palabra, pero no te apropias de esa palabra, eres semejante al hombre que ve su rostro en un espejo natural. O sea, te miras en el espejo naturalmente, y mientras te estés mirando en ese espejo, te ves igual y no ves tus defectos. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, más al que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Oiga bien, no siendo oidor olvidadizo. Y este es el problema que tenemos dentro de la iglesia, donde tenemos muchos oidores olvidadizos, donde nos olvidamos fácilmente de la palabra, ¿verdad? Sino hacedor de la obra, y este será bienaventurado en lo que hace. O sea, cuando tú no eres oidor, sino que eres hacedor de la palabra, vas a ser bendecido, vas a ser bienaventurado, dice la palabra. Ahora escuche bien, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Oiga bien, o sea, simplemente te crees un religioso, te crees que conoces la palabra, y por eso vives en doble vida. O sea, vives operando en un ministerio dentro de la iglesia, pero estás tapando el pecado de otro que sabes que está en pecado y no lo has podido ayudar para que se arrepienta. O tal vez eres tú mismo el que estás operando en un ministerio, pero estás en pecado, porque el pecado trae hipocresía, y la hipocresía es la doble cara. Es la doble vida. O sea, yo te miro ahora y hablo contigo como si estuviera bien. Hablo contigo como si te amara. Hablo contigo como que si estoy a la par contigo, como que si estoy de acuerdo contigo. Pero soy un hipócrita porque tengo doble cara. O sea, creo que estoy contigo, creo que te voy a ayudar, creo que voy a hacer algo a tu favor, pero lo que estoy haciendo es que te estoy apoyando en el pecado que estás haciendo. Entonces, la hipocresía trabaja con el pecado. Escuche bien, la hipocresía es una arma poderosa que trabaja aliado con el pecado. O sea, que cuando una persona es hipócrita es porque hay una área en su vida que hay pecado. Hay mentiras, hay idolatría, hay algún pecado que está amarrado en su vida espiritual, donde hace que esta persona pueda ser un hipócrita. Porque los hipócritas no simplemente son aquellos que tienen doble cara. El hipócrita es alimentado por el pecado. El hipócrita es aquella persona que hoy dice una cosa, mañana tiene otra cara, pero él está siendo alimentado en sus emociones, en sus sentimientos, en la manera natural, por algún pecado. O sea, hay una puerta abierta en el mundo espiritual. Ahora, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. Escuche bien, guardarse sin mancha delante del mundo. Y esta es una de las cosas que a veces nosotros tenemos que tener en cuenta, donde nosotros a veces no entendemos el por qué hay hipocresía dentro de la iglesia. La hipocresía nace porque realmente hay un pecado oculto. Cuando una persona es hipócrita es porque hay algo que está haciendo en lo oculto. La hipocresía nace, o sea, la doble cara nace porque hay algo que está oculto. Hay una condición, hay un consejo que tenemos que darle a una persona. Por eso es que todos necesitamos estar interesados acerca del pecado y de la vida de los miembros de la iglesia si somos líderes, si somos pastores. Yo tengo que importar, o sea, a mí me tiene que importar que mis líderes estén bien, que estén sanos, que estén puros, que no vivan una vida de doble pecado, de doble vida. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que va a traer la hipocresía. Por eso a veces tenemos muchos dentro de la iglesia que se desaniman y aún tenemos gente que viene de afuera que cuando conoce a ese que lo invitó se da cuenta y descubre cuando llega a la iglesia que es un hipócrita. O sea, en el trabajo era una cosa, le hablaba de Dios cuando le convenía y cuando lo invita a la iglesia y se da cuenta que aquí en la iglesia es todo un angelito, se da cuenta que hay hipocresía. Y por eso tenemos hoy en el evangelismo, que yo no sé si ustedes pues van a evangelizar, pero a nosotros se nos ha dado el caso que cuando vamos a las calles, la mayor parte de la gente en las calles no son impías, son personas que han conocido de Dios, son personas que están heridas, son personas que alguien las hirió. Entonces la mayor parte, yo diría que el 70% de nuestra población ya ha conocido a Dios, pero están heridos por algo que le hizo alguien, por algo que le comentó alguien, por algo que vieron, por algo que escucharon, porque alguien les dijo algo que no estaban de acuerdo. Y claro, obviamente tenemos que entender los niveles, que cuando hay discipulado, hay entrenamiento, hay capacitaciones para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar en el espíritu. Obviamente el que no conoce de Dios no ha madurado y no puede entender muchas cosas. Por eso es importante el discipulado en la iglesia, para que las personas se discipulen, crezcan y puedan entender la palabra de Dios, puedan entender que la iglesia es de Dios, pero nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que tenemos que estar capacitados, nosotros somos los que tenemos que crecer, nosotros somos los que tenemos que dar testimonio. Y obviamente muchas personas que tú las invitas a la iglesia, el primer pensamiento que viene a ellos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí lo que hay es un chorro de hipócritas? ¿Por qué? Porque la misma iglesia que somos nosotros hemos dañado a los que nos rodean, porque no damos buen testimonio, porque no tenemos buenas actitudes, porque no hablamos bien, porque cuando alguien nos enoja, se nos sale el indio. Se nos sale el indio que está dentro, se nos sale aquella persona que todavía no ha sido renovada en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay que entender cuál es la verdadera significancia de lo que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, tenemos que entender que la religión nunca va a ser verdadera en nuestra vida, no simplemente por venir a los servicios. Venimos a los servicios para crecer, venimos a los servicios para madurar, venimos a los servicios porque tenemos y le debemos a Dios. Es un cumplimiento que tenemos que tener delante de Dios, pero la iglesia no te va a cambiar si tú no te dejas cambiar. Y obviamente va a haber hipocresía en tu vida porque no te dejas madurar, no te dejas tratar por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una persona que vive en nosotros y trata de que nosotros nos dejemos tratar por Él. Entonces tenemos que venir a escuchar la palabra y a pensar que no somos religiosos, sino escucharla y ponerla por obra. Porque si no va a ser como dice la Biblia en Santiago, o sea, va a ser una religión vana, sin mancha. O sea, va a ser una religión que no tiene ningún tipo de fruto, porque simplemente estamos oyendo, pero no estamos refrenando nuestra lengua, no estamos cambiando nuestras actitudes. Estamos tal vez sirviendo activamente, pero no hemos cambiado en las cosas que tenemos que cambiar para dar el ejemplo perfecto delante de otros. Entonces, por eso vemos el problema con la hipocresía,
Porque cuando la persona viene y no encuentra las personas correctas a su alrededor, ella no puede cambiar porque no hay nadie que la pueda ayudar. Pero cuando hay una persona que es transparente y se compara con alguien que no lo es, esa persona puede ayudar, esa persona puede guiar. Eso es lo que se llama consolidar una persona, porque la estamos discipulando, pero la estamos consolidando, la estamos corrigiendo, la estamos ayudando, le estamos diciendo: eso ya no lo puedes hacer, no puedes pensar de esa manera, no es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres. Entonces empiezas a formar carácter y estrategias en esa persona para que ella pueda llegar a donde ella debe de llegar. Por eso es que Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice que si afirmamos tenemos nuestra relación correcta con Dios, pero si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Y nótese que los mentirosos en Apocalipsis 21:8 dice que van a morir. Entonces tenemos que ver que no podemos ser mentirosos con nosotros mismos. Tenemos que ser personas genuinas con la relación con Dios. Que si yo soy la misma persona que tú ves en la casa, que ves en el trabajo, que ves en la iglesia y que ves en la escuela. No podemos tener doble cara, no podemos tener doble ánimo. Yo he conocido personas que dicen que son guerreras, pero están preocupadas, están llorando en una esquina, están agobiadas, o sea, están nerviosas, con ansiedad. Entonces, yo no puedo decir que yo soy un guerrero si yo no actúo como un guerrero, porque eso puede traer confusión en las personas que nos rodean y de esa manera entonces las personas piensan que somos hipócritas. ¿Por qué? Porque me ven guerreando en un altar, me ven hablando lenguas en un altar, echando el diablo afuera, pero cuando tengo el problema con mi hijo estoy en una esquina llorando. Eso no es real. Y tenemos que ser personas regidas por los mandamientos de Dios y tener una relación correcta con Dios para guardar sus mandamientos y andar como Él anduvo. ¿Ok? Entonces, mire otra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 8. Mire lo que dice. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él, qué hermoso es el Señor, mantenernos con el Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oiga bien lo que dice Primera de Juan 3. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que aquel que está en pecado no le ha conocido. Aquel que está en pecado no le ha visto, no ha visto las maravillas del Señor. Aquel que está haciendo pecado no ha conocido la mano poderosa de Dios. Por eso es que es hipócrita. Por eso es que vive doble vida, porque no ha conocido al Señor. Dice Primera de Juan, versículo 7, capítulo 3, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga bien, por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el que está pecando todavía no se ha arrepentido. El que está pecando todavía no ha conocido a Cristo. El que está pecando no ha tenido todavía la revelación de Cristo en su vida. Él vino para deshacer las obras del diablo, dice Primera de Juan 3. O sea que si Él vino para deshacer las obras del diablo, es porque Él anhela de que tú y yo no estemos pecando. El pecado trae hipocresía. Por eso es que cuando hay pecado dentro de nosotros nos volvemos hipócritas. Por eso es que vemos a muchos dentro de la iglesia que cuando están pecando, están fumando, voy a decir por ejemplo algunos, están fumando, están cometiendo adulterio, están cometiendo fornicación, están tomando, están haciendo cosas indebidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Viven una vida hipócrita, porque ellos siguen viniendo a la iglesia los domingos, pero están haciendo las cosas mal. Ahora, entiéndame algo. El problema no es que nosotros descubramos de que ellos están haciendo algo mal y vengamos entonces a rechazarlos o a echarlos afuera o a decirle: tú eres del diablo. No. Nuestro trabajo como iglesia de Jesucristo es traerlos al arrepentimiento. O sea, aunque a mi hijo no le guste, si él está haciendo algo mal, yo tengo que recordarle que lo que está haciendo lo está haciendo mal.
y que si no se arrepiente, la gracia de Dios no está sobre él. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y es importante que nosotros aprendamos que hay niveles donde hay intercesión, donde hay guerra espiritual, donde hay sanidad interior y donde nosotros tenemos que reconocer cuando estamos haciendo algo indebido. El pecado, la Biblia dice que solo con el pensamiento pecamos. Iglesia de Dios, tú tienes que tener algo en cuenta. El hecho no es descubrir el pecado en otro. El hecho es saber que cuando tú estás pensando, a veces pecas. Entonces tenemos que entender de que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios no nos llamó para que estemos con el látigo reprendiendo a aquellos que están en pecado. Dios nos llamó para restaurar su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con aquellas personas? Claro, yo me entero de que hay un líder que está en pecado. ¿Qué tengo que hacer yo? Restaurarlo, traerlo a arrepentimiento, confrontarlo, decirle, amado, esto no es así, esto debe de ser así. ¿Cómo? O sea, tengo yo que defender la iglesia. Pero yo tengo que tener amor, misericordia, mansedumbre y paciencia, los frutos del Espíritu Santo para poder restaurar a esa persona. Yo no puedo mirar a esa persona humanamente con los errores. Yo tengo que mirarla que es un hijo de Dios y que se está perdiendo en las mentiras del enemigo. El padre de la mentira es Satanás. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Restaurarlo, traerlo en arrepentimiento. Claro, y a lo mejor tú me puedes decir ahora, pero pastora, ¿qué hago si no hace caso? Bueno, entonces déjalo. Ya tú hiciste tu parte. Ahora solo te queda orar. Ahora solo te queda decirle, Señor, tú tomas control ahora de la vida de esa persona para que él pueda ser restaurado. Señor, yo envío ángeles alrededor de él para que le puedan hablar. Tal vez tú no vas a ser el profeta, pero va a haber otra persona que le va a hablar y tal vez ponga oído. Entonces ora para que Dios ponga personas alrededor que le hablen de su pecado y puedan traer ese arrepentimiento que necesitan. Entendamos en esta mañana preciosa, en este día precioso, la hipocresía nace por causa de la raíz de pecado. El pecado provoca la hipocresía. Entonces, no es simplemente suficiente de poder decir voy a declarar la dedicación a Dios. No, debemos vivirlo. Y vivirlo se llama restaurando. Vivirlo se llama tratando con amor a esas personas, ayudando a esas personas, recordándole las palabras proféticas, recordándole que Dios es amor, recordándole que Dios los guarda, recordándole que Dios está en todo tiempo con ellos, recordándole de que Dios va a hacer algo poderoso en la vida de ellos, recordándole que el Señor está todavía con ellos. Nunca debemos intentar excusar o tolerar nuestros pecados o estar contentos por continuar en la práctica de ellos. No debemos estar contentos. Más bien en el mundo espiritual es una preocupación. Cuando alguien está pecando es una preocupación, porque a veces por uno que esté mal, todo lo demás se daña. Entonces es una preocupación. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de que esa persona se arrepienta. Por eso Primera de Corintios, el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, 58, él nos dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Yo tengo que estar firme y constante. Declárelo en este día. Yo tengo que estar firme y constante, creyendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, creciendo, cambiando, siendo ministrado. Por eso es que tenemos que estar firmes y constantes. Por eso es que una persona que usted ve que se congrega hoy, pero no se congrega mañana, no se congrega, no está firme y constante. Necesitamos gente firme y constante. La iglesia no cambia a nadie, pero Jesucristo cambia. Y tenemos que ser cambiados a través de Cristo Jesús. Por eso es que hay tanta hipocresía dentro de la iglesia. Personas con doble cara, mentores con doble cara, líderes con doble cara. Hay gente que está en pecado y todavía están en los altares funcionando porque no tienen la cara para decir estoy pecando.
Entonces todas estas cosas no las podemos tolerar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento para saber cuando algo está mal, para saber cuando el Espíritu Santo nos está alertando de que algo está mal. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo personalmente, el Señor me muestra cuando una persona está mal. El Señor me muestra aún cuando yo estoy hablando con una persona y yo sé que esa persona no está bien. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que ser personas constantes y firmes en Cristo Jesús, porque Dios condena la hipocresía y la hipocresía no es nada que proviene de Dios. Tenemos que ser firmes y constantes. Cuando la gente declara ser hijo de Dios, se les requiere que obedezcan a Dios cada día. Cada día, no es decir yo soy cristiano, tenemos que reconocer y tenemos que obedecer a Dios todos los días de nuestra vida. Porque si no, la hipocresía nunca va a recibir más fuertes que las que Jesús tuvo que tener con aquellos hipócritas que los rodeaban. Entonces, Dios está dándonos la oportunidad de que así como Él también estuvo rodeado de muchos hipócritas, nosotros vamos a estar rodeados de muchos hipócritas. Pero tenemos que mirar el profundo de esa hipocresía. Y el profundo de esa hipocresía es el pecado. El pecado es un arma de doble filo, porque el pecado no solo te va a llevar a la muerte espiritual, sino que el pecado es producto de una puerta abierta en tu mundo espiritual. Por eso tenemos que tener claro que si le vamos a servir al Señor, seamos firmes y constantes. Si le vamos a servir al Señor, seamos personas obedientes a sus mandamientos, obedientes a su palabra, que podamos en todo momento estar sirviéndole al Señor con un corazón contrito y humillado, que podamos estar persistentes sin desmayar. Yo sé que en el mundo espiritual y en la iglesia nosotros experimentamos muchas cosas. Vamos a ver todo tipo de personas. Vamos a ver personas leales, personas fieles, pero personas también que son infieles, personas desleales y personas que realmente nunca estuvieron comprometidas con el ministerio, que simplemente estuvieron buscando un lugar, una posición y que ahora se van de nuestras iglesias y están hablando de nosotros. O sea, hipócritas que en un momento te amaron, pero en otro momento no te amaron. Simplemente lo que estaban era mostrando una cara y como no hiciste lo que ellos quisieron, ahora se levantaron en rebelión contra ti. Entonces todo esto lo vamos a ver dentro de la iglesia. Pero Pablo dijo, sean firmes y constantes creciendo en el Señor. Firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Todos los días vas a crecer y todos los días te vas a encontrar con buenos y malos. Pero será parte de nuestro proceso espiritual para poder crecer y llegar a la estatura de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Así que, amados, quiero que comparta este mensaje con muchos que a lo mejor no han recibido una palabra o tal vez aquellos que no se congregan, porque dice, hay muchos hipócritas en la iglesia. Quiero decirte que la iglesia somos tú y yo. Así que si hay muchos hipócritas en la iglesia, todos somos hipócritas porque la iglesia somos nosotros. Nosotros no podemos depender de ir a la iglesia porque hay un hipócrita. Al contrario, si hay un hipócrita y tú sabes que hay un hipócrita, yo te reto en este día que tú le demuestres que tú no eres hipócrita como él, que tú eres diferente y que tú vas a mostrarle al Cristo de la gloria que vive en tu vida. No por uno vamos a pagar todos. Entonces aprendamos a modelar al Cristo verdadero y aprendamos a modelar al Dios que vive en nosotros para que podamos entonces hacer la perfecta voluntad del Señor y que podamos lograr todo propósito y toda voluntad de lo que el Padre ha hablado. Así que también aprovecho la oportunidad para avisarle a aquellas personas que están con nosotros que vamos a estar recibiendo donaciones para aquellos hermanos de Bahamas y vamos a estar en nuestra iglesia pues recolectando algunas cosas para poder tener. Así que comparte este mensaje. Yo sé que esto es un mensaje tal vez un poquito controversial con el pensamiento de algunos ministros, pero aprendamos en esta mañana que la hipocresía es producto del pecado y el pecado cuando está en nosotros y vive en nosotros no tenemos entonces esa facilidad espiritual que necesitamos. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos hace insensibles, el pecado nos hace rebelde y el pecado realmente lo que hace es que nos aparta del Señor y del crecimiento espiritual. Pero hoy decida a que usted no va a ser una
una persona hipócrita, sino que usted va a ser una persona completamente transparente y que aunque la gente no le guste, cuando le tengas que decir la verdad, se la vas a tener que decir para hacerlos libres. Porque el Hijo de Dios vino para traernos libertad. Si el Hijo os libertare, libres seremos, dice el libro de Juan. Entonces aprendamos a que la hipocresía es lo que está realmente dañando nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras generaciones. Hoy vivimos de una manera y mañana vivimos de otro. Hoy vemos a una persona que está con nosotros como si nada hubiera pasado y mañana conocemos a uno que no habíamos conocido. Y por eso hay tanta hipocresía. Entonces la hipocresía es parte de nuestro ministerio. La hipocresía es parte de nuestro estado espiritual para poder crecer. Si no, pregúntele a Jesús, que él también estuvo con los escribas y los fariseos, que eran hipócritas, y en todo momento que Jesús hacía algo o iba a hacer algo, ellos aparecían en contra para rebelarse en contra o para hacer parecer como que Jesús estaba mal. Siempre el hipócrita te va a poner a ti en mal. El hipócrita siempre va a tratar de hacerte sentir de que tú eres el culpable. El hipócrita siempre va a tratar de hacer creer a los demás que él está bien y el que está mal eres tú. Entonces aprende en este día, en el mundo espiritual, de identificar estos hipócritas y la razón y el motivo por qué son hipócritas, y aprende entonces a permanecerte firme y constante en el crecimiento de Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, y de esta manera vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar en nosotros. Así que comparte este mensaje. Los bendigo. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros. Bendiciones, Pastor Rudy. Lo amo. Cristian, José, Roberto Martínez, bendiciones. Margarita, Héctor, Roberto, veo muchas personas. Volmar, Jasmine, el Pastor Raúl, Marco, Isaida, Ana, Guadalupe, Luis, Linda, Somar. Hay muchas personas que están conectadas con nosotros, así que los bendigo. Compartan este mensaje, que vamos a estar estas próximas semanas hablando un poquito más de lo que es la hipocresía y el pecado. Sé que es un mensaje que va a traer liberación a muchos que piensan que las cosas a veces son del diablo, y muchas veces las cosas no son del diablo. Las cosas son producto de lo que tenemos nosotros en nuestro interior. Por eso Dios está llamando a una iglesia que sea libre de pecado y una iglesia que pueda caminar de acuerdo al corazón de Dios. Así que los voy a dejar. Compartan este mensaje y los veo la próxima semana en este segmento Palabras de Vida. Muchas bendiciones y feliz fin de semana.